Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que vamos a cambiar un poquito la metodología porque he recibido varias críticas sobre, digamos, las entregas que he hecho hasta ahora, que han sido 2 videos nada más. Este viene siendo el tercero, porque hemos dejado pasar muchos días entre uno y otro y pues la gente se va aburriendo, va perdiendo el interés y esta noticia termina convertida en periódico de ayer y yo creo que hay algunas personas pues que están muy interesadas porque están en una situación similar o porque simplemente les interesa la noticia y quieren que haya más celeridad en el proceso. Entonces vamos a complacerlos, intentaré pues poner de mi parte para que esto salga de la mejor manera posible y entregarle en el transcurso de los próximos días la totalidad de los videos. Este tercer video es sobre la primera instancia. La primera instancia ocurrió en un juzgado en la ciudad de Bogotá, es decir, que la sentencia la dictó un juez de la República. Esa primera instancia, desde mi punto de vista, es la más interesante de todas porque es la única en donde uno realmente puede escuchar las versiones de las partes, tanto del demandante como del demandado, y ver bien de qué se trata el caso. Entonces, pues acá el objetivo es contarle cositas que ustedes desconocen porque hacían parte de la reserva del sumario y nosotros no podíamos hablar de eso. Y además porque ningún programa de televisión, ni ningún periodista, ningún periódico, ninguna revista va a hablar del tema. Es decir, que acá voy a contarle unas cosas que inclusive ni siquiera ha contado el mismo Ahmed, sin incurrir pues en ningún tipo de delito, pues porque todo esto es público y digamos que de esto ya se puede hablar. Bueno, resulta que la primera instancia, el juez que recibe, pues el juez recibe la demanda que nosotros redactamos y recibió también una, digámoslo así, una contrademanda, o sea, una respuesta de parte de la empresa que es la empresa demandada. En la demanda de nosotros alegamos la existencia de un contrato realidad, es decir, que Acme sí era un empleado de Caracol y no un contratista independiente, y la empresa Caracol Televisión debía demostrar lo contrario, es decir, que Ahmed sí era un contratista y no un empleado con contrato laboral a término indefinido. Básicamente ese era el meollo del asunto. Para esa primera instancia, las partes deben buscar sus testigos. Entonces nosotros teníamos que encontrar personas que estuvieran dispuestas a decir, hombre, sí, Ahmed iba allá todos los días, Ahmed recibía órdenes, cómo desempeñó él su labor, que digamos eso es una opinión subjetiva, pero pues eso también cabe dentro de las preguntas que se le hicieron a los testigos. Y de parte de Caracol, lo mismo, gente que dijera todo lo contrario. Todo lo contrario es, no, pues este señor no cumplía con los, con alguno de los 3 requisitos que se necesitan para que una persona sea considerada un empleado. Entonces, básicamente fue eso. La primera cosita que les voy a contar es sobre nuestros testigos. Pues, oh sorpresa, este señor que era tan querido por sus compañeros, que llevaba tantos años en esa empresa, que tenía amigos adentro y amigos afuera, es decir, que ya, aunque habían trabajado con él en el canal Caracol Televisión, ya no eran empleados del canal Caracol Televisión. Pues muy sorpresivo y muy, ahora me causa pues un poco de gracia, pero en ese momento nos causó mucha tristeza y lágrimas, porque pues lo que ocurrió fue que no hubo testigos. Es decir, nosotros no encontramos ninguna persona que estuviera dispuesta a atestiguar a favor de Ahmed, a contar lo que había pasado durante esos 6 años que él estuvo ahí, con una única excepción. Y pues aprovecho este video para agradecerle a esa persona, que es Hernán Orjuela. Es una persona que queremos, mejor dicho, infinitamente en mi familia, porque fue de verdad el único que en un momento tan complejo como este dijo, claro, yo voy al juzgado y yo atestiguo a tu favor porque no solo fui compañero tuyo en el set, sino que también fui director tuyo y puedo dar fe de que tú seguías órdenes de nosotros. Bueno, ya les contaré por qué Hernán no pudo atestiguar qué fue lo que sucedió, pero él estuvo dispuesto y fue el único.
el único colega, el único compañero de trabajo de Ahmed que se le midió la cosa, el único valiente, de hecho. Ahora, en este momento, eh, quiero ser muy clara con algo. Yo a los demás los entiendo. Yo los entiendo porque cada quien tiene que cuidar su trabajo, tiene que cuidar la papa pues de su mesa, tiene que cuidar los ingresos con los que alimenta a sus hijos y les paga el colegio y les compra ropa, en fin. Entonces, la verdad, digamos, no hay ningún resentimiento con personas muy valiosas que se quedaron ahí. Estoy también agradecida con las personas que no se prestaron para testigo de nosotros, pero tampoco para Caracol. Es decir, hay unas personas ahí eran claves. Les pongo un ejemplo, la directora de Día a Día, Jenny Córdoba. Jenny es muy amiga de nosotros, a ella le tenemos muchísimo cariño, mucho respeto, y ella no fue testigo de nosotros, pero tampoco se prestó para ser testigo de Caracol. Digamos, se declaró impedida y se mantuvo al margen. Y así como ella, otras personas, y lo agradecemos, porque luego vimos durante la audiencia qué fue lo que ocurrió con los que sí se prestaron para ser testigos de Caracol. Ahora, entiendo yo que esto no es una cosa fácil, es decir, si la empresa en la que tú trabajas te dice tienes que ir a un juzgado y tienes que atestiguar en contra de una persona que hasta hace nada la estabas despidiendo con lágrimas en los ojos, pues muy probablemente te va a tocar hacerlo, ese es tu trabajo. Pero pues van a ver las cositas como ocurrieron. No les quiero alargar mucho el cuento porque pues la verdad es que esto es bien largo y se los voy a resumir lo más que yo pueda. Eh, Vamos digamos, a concentrarnos en las personas, digamos, más claves que atestiguaron acá, porque eran muchos. La abogada de Caracol Televisión se presentó al juzgado como con 10 personas. No todas fueron llamadas por el juez. Fueron llamadas las que consideró el juez que eran más relevantes. La primera persona de la que yo quiero hablar es de Mauricio Vélez. Mauricio dio un testimonio que yo considero muy importante porque Mauricio, así como lo es Ahmed, también es actor y terminó presentando un morning show de la misma manera que terminó Ahmed haciéndolo. Es decir, que digamos que sus circunstancias son muy similares. Mauricio se sentó ahí en ese estrado y respondió las preguntas que el juez le hizo. Siento que fue muy honesto y bueno, valoramos nosotros mucho su honestidad. Y hay una pregunta que ya yo conté en un video anterior que a mí me rompió el corazón porque me pareció muy cruel, o sea, muy cruel su respuesta. A él el juez le preguntó, señor Mauricio Vélez, ¿usted fue el reemplazo del señor Ahmed Scaf? Mauricio respondió que sí, que él había sido contratado una vez despidieron a Ahmed para, digamos, cumplir con las mismas obligaciones, es decir, conducir ese programa mañanero. Y cuando el juez le preguntó, bueno, ¿y usted qué tipo de contrato firmó? Mauricio respondió, bueno, yo firmé un contrato de prestación de servicios. Y el juez le pregunta, pero venga acá, ¿usted por qué firmó un contrato de prestación de servicios? ¿Usted no vio todo el problema que ya se había armado? ¿Por qué cayó en eso? ¿O le pareció que eso que era lo correcto? Si sus compañeras estaban con un contrato laboral, ¿usted por qué firmó eso? Y Mauricio respondió, bueno, porque ese es el contrato que firmamos normalmente nosotros los actores. Esa fue su respuesta. Eh, Súper realista. No dijo nada mentiroso, pues. Efectivamente es así. Todos los actores firman ese tipo de contratos y él estaba acostumbrado a eso y no le pareció raro. Fue exactamente lo mismo que le pasó a Ahmed. Y bueno, Caracol, después de que despidió a Ahmed sin justa causa, como ya está demostrado, volvió a contratar un actor en las mismas condiciones laborales injustas. Vamos con otra persona, eh, la señora Catalina Gómez. La señora Catalina Gómez, pues que hasta ese momento decía Ahmed que era muy amiga de él. él Ella, pues era, que yo sepa, nunca habían tenido un inconveniente.
de ningún tipo y bueno, había cariño ahí, por lo menos eso es lo que Ahmed a mí me contó y lo que yo vi entre ellos en esos años. Pues Catalina dio un testimonio que para nosotros fue, la verdad, desgarrador. Fue un testimonio que le sacó lágrimas a Ahmed, es decir, él lloró en el juicio. Y comenzando porque ella ni siquiera lo saludó, o sea, como si pasara al lado de un enemigo. Y esto era una disputa entre una persona jurídica y un empleado. Digamos que las relaciones entre los amigos no tenían por qué perjudicarse ni por qué verse afectadas, pero sí, ella tuvo esa reacción muy extraña. Y bueno, el juez comenzó a hacerle preguntas todas relacionadas con, con el trabajo de Ahmed, con cosas como si él cumplía un horario o no lo cumplía, eh, qué tipo de labor desempeñaba él, si él hacía caso o no hacía caso. Y bueno, Catalina básicamente se dedicó a mentir y ya yo puedo decir aquí, sin temor a nada, que es una grandísima mentirosa, porque de hecho la corte acaba de fallar a favor de Ahmed gracias a que no le creyó a ella, entre otras cosas. Catalina, por ejemplo, dijo que Ahmed era una persona que entraba y salía del set cuando le daba la regalada gana, que inclusive muchas veces no iba sin previo aviso, que además cuando iba borracho, que eso no ocurrió una sino varias veces. Eso lo hizo sin sonrojarse. Además dijo que claro que él tenía vacaciones porque se había encontrado con nosotros en Estados Unidos y que ella le constaba que él sí salía de vacaciones constantemente. Y bueno, y que cuáles órdenes, que ningunas órdenes, que él no recibía ningunas órdenes porque él básicamente hacía lo que se le daba la gana en ese set de televisión. La verdad quedamos muy sorprendidos, fue muy desgarrador. Yo les digo que yo en un momento yo tuve que salirme de la sala donde estaba ocurriendo eso porque yo decía, Dios mío, esta mujer cómo está haciendo esto. O sea, yo de verdad no lo podía creer. Yo no podía creer ese nivel de maldad. No lo podía creer. Y Ahmed la verdad no se lo esperaba. O sea, a mí me partió el corazón verlo a él llorar porque su amiga lo estaba vendiendo de una manera increíble. O sea, Judas. Y bueno, ni siquiera hizo, digamos, lo mínimo para mostrar algún tipo, no sé, de talento, de capacidad o sea, por parte de su compañero, sino al contrario, o sea, lo que hizo fue demeritarlo, criticarlo, acusarlo, una cosa francamente horrible, horrible. Ese fue el testimonio de Catalina Gómez. El testimonio de Mónica Rodríguez, si bien no fue como el de Catalina, digamos con ella yo sí tuve oportunidad de hablar años después, tal vez hace como un año. Igual tuvimos una conversación virtual, una conversación por Twitter, en la que yo expuse mi punto de vista sobre su comportamiento en ese juicio y ella el de ella. Y ella básicamente lo que me dijo fue, mira María Antonia, yo siempre le dije a Acme que no hiciera eso, que no demandara, que no se expusiera a esa situación porque lo iban a retirar. Y, y bueno, es decir, ella nunca estuvo de acuerdo. Ahora, ya sentada ahí, pues contestó lo que el juez le preguntó. Yo, igual como con Catalina, sentí que no hubo por parte de ella ninguna intención de contar la situación y realmente mostrar que los tres estaban desempeñando exactamente la misma labor y por ende tenían los mismos derechos. No, eso no fue lo que ocurrió. Pero digamos que ella no tuvo el comportamiento tan dañino que se le notó a Catalina. Yo, al sol de hoy, no sé, porque la misma Mónica me dice que la abogada no los entrenó a ellos ni les dijo qué tenían que decir. Yo no sé qué pasó con
con Catalina, la verdad, es una cosa que a mí tantos años después no deja de sorprenderme, porque pues sí, no nos los esperábamos. Pues no esperábamos esa actitud tan nociva de parte de ella. Y por último voy a hablar de Juan Esteban San Pedro. Juan Esteban en ese momento era el gerente de entretenimiento del canal Caracol Televisión y por ende era el jefe de Ahmed. Pues él era, sí, era el jefe, era el que le daba, que le decía a dónde tenía que ir, a qué ciudades tenía que trasladarse para eventos de Caracol. Era la persona que lo regañaba cuando había algún tipo de inconveniente, o por ejemplo si Ahmed llegaba tarde, era la persona que le llamaba la atención. Juan Esteban es el esposo de Catalina y bueno, esto no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Y Juan Esteban, el tiempo, digamos, en los últimos años que Ahmed estuvo en Caracol, fue la persona con la que Ahmed tuvo más diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias? Las diferencias en realidad no eran personales, eran unas diferencias que tenían que ver realmente con sus funciones, con las funciones de Ahmed dentro de la empresa. Entonces Ahmed le decía a él, oye, es que yo firmé para ser presentador de un programa que se da al aire y resulta que yo termino haciendo toda clase de labores que no tienen nada que ver con ese objeto social del contrato. Y además todo eso lo hago sin recibir ningún tipo de bonificación, ni una cuota adicional, ni pues nada. O sea, lo hago gratis. Y Juan Esteban le decía cosas como, oye, tú ganas muy bien, tienes que justificar tu sueldo, o sea, no te quejes. Entonces esas eran las diferencias que ellos tenían, eran de ese tipo. Digamos que no era una cosa personal, no era odio ni nada por el estilo, pero sí, sí tenía que ver todo el tiempo con quejas, pues Ahmed quejándose por exceso de trabajo. O sea, más que todo ese era como el problema, digamos, más frecuente entre ellos dos. Entonces, pues, ¿qué pensábamos nosotros? Que cuando el juez fuera a interrogar a Juan Esteban San Pedro, pues Juan Esteban iba a hablar mal de Ahmed, porque ellos sí que habían tenido problemas y habían tenido, pues, palabras fuertes el uno con el otro. Y ocurrió todo lo contrario, imagínense eso. Esa es una cosa que aprovecho yo, así como le agradecí ahorita a Hernán Orjuela, pues también le quiero agradecer a Juan Esteban San Pedro porque la verdad es que él nos ayudó muchísimo. En últimas terminó siendo el testigo que nosotros necesitábamos. De hecho, en esa sentencia del juez, el juez lo dijo. Juan Esteban San Pedro, cuando le preguntaron sobre el desempeño laboral de Ahmed Skaf, dijo que Ahmed había sido el mejor presentador de día a día en la historia de ese programa. Cuando el juez le preguntó, señor Juan Esteban San Pedro, ¿usted se considera jefe del señor Ahmed Skaf? O sea, en ese tiempo que ustedes trabajaron juntos, usted era su jefe, usted le daba órdenes. Y Juan Esteban respondió, sí, yo era su jefe, yo le daba órdenes. Es decir, fue la persona que confirmó la subordinación. Mientras Catalina se empeñó en demostrar que su compañero de set, su compañero de sofá, no era un empleado, Juan Esteban, que era el jefe, que estaba por encima de Catalina y de Ahmed, hizo lo que debía hacer y fue decir la verdad. Y fue decir que él sí era su jefe, que le daba órdenes y que además el trabajo de Ahmed había sido impecable durante esos 6 años y que había sido un buen empleado. Entonces, imagínense, o sea, unas por otras, ¿no? O sea, mientras Catalina nos hizo llorar, este señor, o sea, yo no lo podía creer, yo estaba que lo abrazaba cuando lo escuché hablando. Hernán Orjuela al fin no pudo atestiguar porque resulta que nosotros tuvimos un aplazamiento de la audiencia y cuando ya nos dieron fecha resulta que él ya tenía comprados unos tiquetes, se iba con su familia para un viaje a Europa y nosotros pues nos fuimos hasta con los tiquetes comprados para solicitar un aplazamiento y explicar que era nuestro único testigo y pues nos los negaron. Entonces nos quedamos sin testigo. Pero la intención es lo que vale y por eso pues acá quiero reconocerle eso porque tiene todo el mérito del mundo. Él sí quiso, hizo todo lo que estuvo en sus manos para servirnos de testigo y pues no se pudo. En esa primera instancia, cuando ya se da el fallo,
que se da otro día distinto a cuando se interrogan a los testigos, el juez nos dio absolutamente todo. Es decir, nosotros empezamos a ganar desde la primera instancia. El juez determinó que sí, que efectivamente Ahmed sí era un empleado del canal Caracol Televisión, que el canal tenía que pagarle todas las prestaciones que no le había pagado en esos años, incluyendo vacaciones, y además le dio la indemnización moratoria por mala fe. Es decir, determinó que efectivamente Ahmed había sido contratado bajo esa figura, bajo la cual se disfrazaba por completo el verdadero vínculo laboral que estaba detrás, y que eso había sido de mala fe, es decir, que Caracol lo había hecho adrede. Entonces fue una primera victoria que se dio en el año 2014. Es decir, nosotros metimos la demanda en el año 2013 y en el año 2014 ya teníamos el primer triunfo. Caracol perdió absolutamente todo en esa primera instancia, y la abogada lo que hizo fue apelar, y por eso pasamos a la segunda instancia, que es de la que les hablaré en el siguiente video. Entonces espero que les haya quedado súper claro lo que ocurrió en la primera instancia, y bueno, que sigan acá conectados con mis videos, que ya saben que van a ser 5. Viene luego la segunda instancia y luego casación, y ya, se acaban, y ahí espero haber contado absolutamente todo. Sigo esperando que ustedes me pregunten cositas para poder responderlas. Tal vez hagamos un video de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes me hagan, y estoy pensando tal vez en hacer uno con Ahmed, hacerlo junto con él, pues para ya cerrar el tema. Les mando un beso, muchas gracias por la audiencia, y bueno, ya saben, quedan pendientes para el video que viene de la segunda instancia. Chao, chao.